nuestro televidente, que lo dijo por medio de la red social Twitter, me parece desafortunado que uno tras otro, y Luis Fernando no es la excepción, los candidatos se niegan a decir cuál es su patrimonio, como si hubiera una especie de secreto que quieren guardar a toda costa y como si se sintieran muy vulnerables de que conociéramos los ciudadanos en realidad con qué fortuna cuentan, cuando todos sabemos que gozan de medidas privilegiadas de seguridad, por un lado, y por el otro lado, pues sabemos que funcionan diferentes empresas suyas de diferente manera, pero tratan todos como de ocultarlo, que no se sepa exactamente y lo atan a la obligatoriedad o más bien a la secretividad que está garantizada en la ley, lo cual para muchos ciudadanos es realmente muy negativo. Por el otro lado, si debo decir algo positivo, me llamó la atención su respuesta bastante balanceada, la encuentro yo, respecto a cómo abordaría la minería. Me gusta que un hombre de derecha, que se describe a sí mismo como republicano, hable de la necesidad de buscar acuerdos con las comunidades y hacer copartícipes a las comunidades de las ganancias que pueda obtenerse de una operación minera. Bueno, yo creo que primero hay unas grandes dudas sobre el tema del financiamiento. Ese es uno de los aspectos más relevantes porque precisamente si su mayor éxito es haber sido fiel a su partido, lleva de candidato a diputado a alguien que nos explicó, es cierto, pero era de otro partido y además no solo era el diputado, sino que ahora resulta que es su principal financista. Entonces como que el ejemplo que da el candidato se pierde un poco porque la coyuntura se los come y eso es precisamente lo que el país sufre. Que no hay una experiencia institucional, no existe un esfuerzo institucional en el país para lograr que no existan tantas excepciones cuando se trata de uno mismo. Y en el otro aspecto, yo dudo que un diputado pueda tener éxito en estos momentos porque precisamente en el Congreso es donde está uno de los mayores focos de corrupción del país y no se conoce una propuesta del PRI clara en temas de justicia y sobre todo en tema electoral. Yo creo que en este tipo de entrevistas, o en general, en cualquier interacción con un candidato, siempre hay dos grandes ejes de cuestionamientos. Lo que tiene que ver con su contexto, su pasado, sus orígenes, cómo llega a la situación actual y el análisis del plan de gobierno. Creo que por el hecho, primero, de que Luis Fernando Pérez haya estado en el FDRG y de que haya sido diputado durante ya 4 legislaturas, nos dio mucha fuente de información de cuestionar por qué en su pasado ha actuado como ha actuado y qué es lo que opina al respecto. Creo que yo comparto lo que dicen Juan Luis y Alejandro en el sentido de que, al igual que muchos de los políticos que han pasado por este foro, ninguno quiere realmente mojarse las piernas con las preguntas torales como el tema de financiamiento, como el tema de transfugismo, el tema de patrimonio. Pareciera que siempre nos dan la misma respuesta de cajón, un poco adecuada al discurso de cada uno. En el tema del plan de gobierno creo que hay que aplaudirle que hay un documento desarrollado que se puede desmenuzar, pero creo que el día de hoy ya se identificaron 2-3 puntos torales en donde da para un cuestionamiento más de fondo de si algunas de esas propuestas, primero, son aplicables a Guatemala y segundo, si realmente el tema de los recursos da para cumplir con una propuesta y que no se quede realmente en una lista de Santa Claus, que es lo que al final del día nos venden como plan de gobierno. Bueno, yo solo rescataría un poco de los mensajes de la audiencia y una de las preguntas que surgieron acá respecto a la involucración de sus familiares en varios cargos dentro del partido. Creo yo que no podemos estar hablando de un discurso de renovar la política, de hacer cosas diferentes cuando estamos cayendo exactamente las mismas prácticas. Eso por un lado. Por el otro punto me sorprendió que dijera a la respuesta a la pregunta de Juan Luis que el mejor gobierno de la era democrática había sido el de Alfonso Portillo, cuando ha sido uno de los gobiernos más cuestionados por casos de corrupción, incluso el mismo expresidente, pues ya vimos todo el capítulo de su extradición, así que serían los dos puntos que yo no me convencen mucho. Es un político joven, 46 años, es una persona, pues digamos, sumamente joven, pero con las mismas esquemas de discurso del esquema viejo que la ciudadanía hoy está demostrando que ya no quiere hacer. A ver, no sé, tengo una parte positiva y una parte negativa. Digamos, positivamente lo que veo en él es un hombre con experiencia en la gestión pública. Evidentemente es un tipo que conoce el Estado, conoce cómo funciona la política. Eso, digamos, es un punto a favor de cualquier persona que quiera involucrarse en política. Es difícil negociar, es difícil conseguir, digamos, acuerdos una vez estando en el poder y de alguna forma creo que alguna experiencia tiene. El lado negativo, digamos, es que me pareció muy poco de fondo. Todas las respuestas que dio fueron muy hábiles, digamos, el tipo es bastante
bastante hábil para, digamos, escabullirse las preguntas difíciles, pero, por ejemplo, deja muy mal sabor de boca que las preguntas de cuáles son sus logros, cuáles son sus, digamos, propuestas tangibles, fueron básicamente escasas. Entonces, digamos, es un tipo que más bien da la sensación de saber escabullirse y moverse dentro del ajedrez de la política, pero que tampoco ofrece al electorado una propuesta de fondo fuerte, pese a que el plan de gobierno está allí, ¿no? Es el único que está allí. Sin embargo, me parece que el plan de gobierno es más bien producto de alguna asesoría superior, ¿no? Y que a lo mejor tampoco está muy casado con lo que él ofrece en su discurso presencial, ¿no? Yo veo que el gran capital de Luis Fernando Pérez es al mismo tiempo lo que le impide a él tener una gran aceptación en el electorado. Cuando ustedes oyeron que nos dice que su gran logro como diputado fue la aprobación de la ley del CONADI y la iniciativa de ley para reformar la ley orgánica del Congreso que está dormida, uno dice, si ese es su gran logro, perdone, lleva 4 años y eso es lo que usted nos presenta, me queda muy pobre. Pero él intenta ser candidato con su marca de diputado y precisamente, como decía Alejandro, es lo que más le perjudica. Y si no, que se lo pregunten a Roberto Alejos. Él trataba de sacar rédito de su rol de legislador y precisamente por eso él sale de este Congreso y ya no se postula, porque él aspira a una presidencia y se dio cuenta que esa es una tara con la que en este momento ningún candidato puede aspirar a la presidencia. Yo creo que partiendo de eso, Luis Fernando Pérez tiene muy interesantes propuestas, pero pocas posibilidades de crecer en el electorado en esta coyuntura que se vive actualmente.